Muy buenas tardes a todos, soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia del nivel secundario, y hoy voy a continuar con las clases de primer año de secundaria. Estamos entonces en el tercer tema, ya habíamos avanzado los primer y segundo tema la semana pasada, y bueno, hoy vamos a continuar con el tercer tema para poder seguir este proceso histórico hasta donde podamos. ¿Está bien? Bien, el tema de hoy entonces es prehistoria. Yo estoy poniendo en la pantalla el resumen que yo voy a utilizar para poder explicarles mejor. Este resumen lo he preparado yo con información mía y con información que está en el boletín para que lo puedan entender mucho mejor. Les sugiero que primero comiencen viendo este resumen, entiendan cómo yo lo explico y luego ya vayan al boletín para entenderlo mucho mejor. ¿Está bien? Sin más preámbulo, entonces vamos a continuar. Prehistoria. La prehistoria es un término que tiene un significado. ¿Está bien? Pre significa antes, historia significa historia, como todos sabemos. Pero, ¿antes de qué? Vamos a ver. Definición. La prehistoria es el periodo de la vida del ser humano desde que aparece por primera vez en la Tierra hasta la creación de la escritura. Nosotros sabemos que el ser humano aparece ya en la Tierra desde hace muchos años atrás, hace millones de años atrás, pasando por prehomínidos, homínidos, pasando por el género Homo, ¿no? Habilis, Erectus, Neanderthal sapiens, las cosas que nosotros habíamos visto en las clases pasadas, ¿cierto? Ese periodo se le llama prehistoria. Es un largo periodo, son millones de años. ¿Y cuándo termina esa prehistoria? Como ven ahí en la pantalla, termina hasta la creación de la escritura, que se da aproximadamente en el año 3000 a.C., en el cercano oriente. ¿Está bien? Ahí es donde, digamos, termina la prehistoria. ¿Y qué sigue después de la prehistoria? Después de que el ser humano ya inventó la escritura, una forma de comunicarse mejor, ¿qué periodo sigue? El periodo que continúa después de la creación de la escritura se le llama historia. ¿Está bien? Prehistoria es antes de la creación de la escritura e historia es después de la creación de la escritura, ¿está claro? Entonces, entendiendo bien ese concepto, entonces ya podemos saber muy bien que prehistoria significa antes de la creación de la escritura, ¿no? Vamos entonces a nosotros volver a ver algunas cosas que hemos visto en el primer y segundo tema. Vamos a ver cómo el ser humano se desarrolla desde Homo habilis, Homo erectus y lo que les acaba de comentar hace un momento. Lo vamos a volver a ver, pero esta vez divididos por periodos, porque cada uno de ellos está dentro de un periodo establecido obviamente por la ciencia, para poder explicar mejor todo este proceso. Nosotros hemos escuchado de repente en alguna página de internet o en la televisión las edades típicas como la edad de piedra, la edad de los metales, la edad del hielo. Hemos escuchado el término de edades, pero no sabemos realmente qué es lo que hay dentro de ello. Entonces hoy día vamos a ver justo una de esas, la edad de piedra. Por ejemplo, aquí en el texto ustedes pueden observar tres periodos importantes: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Qué son esos? Son los tres periodos en los que se divide la edad de piedra. ¿Y por qué se le llama edad de piedra? Porque el ser humano en aquel tiempo utilizaba la piedra para poder crear sus herramientas. Cuando el ser humano reemplace la piedra por los metales, o sea, ya no haga, digamos, cuchillos de piedra, sino haga cuchillos de cobre o bronce, estamos entonces entrando a la etapa de la edad de los metales, que justo es el tema número 4 que más adelante lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver es la edad de piedra. El ser humano utiliza la piedra como material base para hacer sus herramientas, para cazar, pues, ¿no? Entonces, veamos el primer periodo de la historia de la edad de piedra, que es el paleolítico. Y los nombres, como paleolítico, no están ahí al azar, tienen un significado. Por ejemplo, paleolítico proviene de dos términos: paleo, que significa antiguo o viejo, y lítico, que viene de litos, que significa piedra. Entonces, en resumen, podemos entender qué significa piedra antigua o piedra vieja, como quieras llamarle, ¿no? El paleolítico es
la piedra antigua. Ahora, ¿qué es lo que hubo en ese paleolítico? En ese paleolítico también hay unas 3 subdivisiones que quiero explicarlas claramente. El paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Como vemos, inferior, medio, superior, podemos deducir que se trata del mejor trabajo de la piedra. Por ejemplo, en el paleolítico inferior, todavía la piedra es un poco tosca, o sea, sirve para cazar, pero todavía no es tan elaborada. En el paleolítico medio ya tiene una mejor forma, hay una mejor preparación de la piedra. Y en el paleolítico superior, aquí vamos a ver cómo la piedra ha sido trabajada tan majestuosamente que ayuda a hacer pues puntas de lanza, puntas de flecha, etcétera, que van a ayudar a una mejor cacería. Entonces, por eso es paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Pero también quiero hacerles recalcar que cada uno de estos paleolíticos se encuentran especies de homos específicos. Por ejemplo, vamos a ver el primer periodo, que es el paleolítico inferior. El paleolítico inferior es una etapa de la historia de hace más o menos 2.5 millones de años atrás a 150.000 años antes atrás, ¿no? Antes de nuestra era o antes de Cristo, como quieras decirle. Ahora, ¿quiénes son aquellos seres de la especie Homo que estaban ahí? ¿No? Del género Homo, perdón, que estaban ahí. Está Homo habilis, que es el primer creador de herramientas, como ustedes ven acá, primeras herramientas líticas. Ya Homo habilis se destaca por ser el primero del género Homo que crea sus herramientas, es decir, se vuelve cazador, ya no es carroñero. ¿Se acuerdan la palabra carroñero, no? Aquel que comía cuerpos ya muertos o cuerpos ya en descomposición. No. Habilis crea sus herramientas para cazar. Eso es importante. Homo ergaster, Homo erectus, que vienen a ser casi parecidos. Homo erectus, Homo ergaster, ellos surgen en África, pero se van a expandir al mundo. Van a colonizar otros continentes. Ellos descubren el fuego, recuerda, ¿no? Y gracias al descubrimiento del fuego, ellos pueden coccionar su comida, o sea, cocinar su comida. Y con esto pueden lograr una mejor alimentación y crecimiento, ensanchamiento del cráneo. Ya saben eso qué significa, ¿no? Mejores ideas, etcétera. Y también un antecesor que es ya propio de Europa. ¿Está bien? Esos son los representantes de aquella época del Paleolítico inferior. Como ustedes ven aquí en la primera parte dice, es el periodo más largo del Paleolítico. O sea, dentro del Paleolítico, el Paleolítico inferior es el más largo. Por la cantidad de años, obviamente, porque toma bastante tiempo evolucionar. ¿Ya? Recuerden eso. Ahora, el hombre era recolector y carroñero, pero luego se volvería cazador. ¿Se dan cuenta? Al principio el ser humano recolectaba frutos de los árboles, comía algún animalito que ha sido cazado por un no sé, un tigre de dientes de sable. Pero cuando descubre que la piedra puede ser utilizada como cacería, perdón, como un instrumento para la cacería, entonces caza sus propios alimentos. Y así pues tiene mejor alimentación, consigue más rápido carne. En el Paleolítico medio vamos a tener otras cosas. Aquí ya vamos a tener como representante a Homo sapiens neanderthalensis. ¿Y quién es Homo sapiens neanderthalensis? Homo sapiens neandertal. También se lo conoce así, como está escrito. Ya sabemos que Homo sapiens neandertal tiene un cráneo más desarrollado. Tiene también un pensamiento tan abstracto que piensa que después de la vida sigue todavía, ¿no? Hay un camino más que recorrer. Es decir, cuando tú te mueres, no queda ahí tu vida, sino que tienes una vida en el más allá. Entonces, Homo neandertal ya piensa en el mundo del más abstracto, un mundo del más allá, ¿no? Por eso entierra a sus muertos,
Ya no los deja ahí a la intemperie cuando se moría uno, por ejemplo, cuando eran Erectus o Habilis se moría uno y bueno, pues se murió. ¿Qué vamos a hacer? Pero Neandertal no. Neandertal entierra a sus muertos. Ya porque se ha descubierto, por arqueología se ha descubierto que hay algunos enterramientos, o sea, han hecho un hueco y han puesto incluso algunas almejas, algunas piedras específicas que muestran un ritual. Entonces ya cree en el mundo del más allá. ¿Está bien? Entonces cree en la vida después de la muerte y posee también un lenguaje articulado, es decir, ya comenzaba a tener un lenguaje más preparado. ¿Se acuerdan del lenguaje onomatopéyico, no? Yo les había explicado en las clases anteriores que el lenguaje onomatopéyico creado o bueno, trabajado por Homo erectus era solamente un lenguaje que simulaba, ¿no? Simulaba los sonidos que hacían las cosas, ¿no? Los sonidos de los truenos y todo eso, es onomatopéyico. Pero acá no. El lenguaje es articulado, que significa que ya, bueno, pues, o sea, ya generan palabras abstractas y ya le dan un significado a ello, no surge el lenguaje. Y por último, aquí en esta parte, el Paleolítico superior tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo, 15000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era. ¿Está bien? ¿Quién es el representante de este Paleolítico superior? El más de todos los Homo, el Homo sapiens sapiens, o también Homo Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon. Somos nosotros. Y ahora, ¿qué diferencia hay? Ya sabemos, pues descubre el arte rupestre. El arte rupestre, saben, es las pinturas en las cavernas y nos han dejado bastantes indicios de ello. Por ejemplo, miren esta imagen que les estoy mostrando. Este es uno de los primeros artes rupestres que aparecen en las cuevas. Es, digamos, como el hombre deja una huella de su pasar por el mundo, ¿no? Es interesante cómo es que surge esto, ¿no? Del arte rupestre, el arte parietal, o sea, en las paredes de las cuevas. Más adelante vamos a pasar al desarrollo del arte un poco más complejo. Aquí ya vemos la cacería del bisonte. Esta, por ejemplo, es una imagen de la cueva de Altamira en España. Es una cueva muy impresionante que cuando entras ahí, pues es como viajar en el tiempo. Entonces, vemos el arte que el ser humano ya creaba en aquel tiempo, ¿no? La cacería del bisonte, la cacería de venados, etcétera. Los plasmaba en las cuevas de las cavernas. Y así nos dejaron pues indicios de su pasar en el tiempo. Y dijimos, oye, el ser humano estuvo aquí. Bien, vamos a continuar. Como ya hemos visto, el Paleolítico fue entonces la época más, pero más antigua, ¿no? Y el periodo más largo del Paleolítico es el Paleolítico inferior. Aquí se da toda la evolución en todo el Paleolítico, toda la evolución del ser humano. O sea, evolución física. Porque más adelante la evolución continúa, pero de una forma cultural. Quiero decir, ya no va a cambiar tanto físico, pero sí va a cambiar culturalmente, su forma de vida, la forma en cómo las comunidades están organizadas. Veamos. Mesolítico. Mesolítico significa, meso significa medio o entre, o en el medio de. ¿De qué? Del lítico, dice. Lítico es piedra, pues, ¿no? O sea, entre piedras. ¿Entre qué piedras? Entre la piedra antigua y la que vamos a ver después, la piedra nueva. Por eso se le llama mesolítico, entre las piedras. Veamos ahora, ¿cuánta antigüedad tiene? 15.000 años antes de Cristo a 7.000 años antes de Cristo. Periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. Claro, el paleolítico es piedra antigua, neo, que significa nuevo, neolítico, nueva piedra, ¿no? Ahí está. Creo que no tiene tanta ciencia entender los términos, creo que es muy fácil, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mesolítico? Se extingue la megafauna. Aquí estamos hablando de que la megafauna, aquella que pertenecía a la edad del hielo, esa edad donde el clima, o sea, la temperatura era tan baja que los seres vivos tuvieron que adaptarse a ello, ¿no? Esa megafauna, esa fauna gigante, esos animales
enormes como el mamut, por ejemplo, van a extinguirse. Van a extinguirse porque, bueno, hay un cambio climático. Aproximadamente en el 10.000 antes de Cristo hay un cambio climático. La edad del hielo deja el paso a la edad del calentamiento, que es la época en la que estamos nosotros. Y esas especies se extinguen. Cuando vimos en el primer tema, ¿se acuerdan? Cuando vimos sobre la evolución de los seres vivos, aquellos que no se adaptan a este nuevo clima van a desaparecer. Por eso el mamut desaparece, pero deja a sus sucesores, que son los elefantes. Y así varios, ¿no? Los tigres dientes de sable, etcétera. Muchos de ellos. Bien, ahora que ya entendemos qué es esa megafauna, entendemos que debido al cambio climático, estamos pasando la era del Holoceno, la era del calentamiento, se extinguen estos animales. Y un clásico ejemplo, como les decía, es el mamut. Bien, aparece la horticultura. Una de las palabras que quiero que entiendan acá es horticultura, porque más adelante cuando veamos otro término parecido, que es agricultura, muchos confunden estos términos, porque horticultura y agricultura parecieran ser lo mismo, pareciera que es la siembra, la siembra de semillas para producir alimentos. Las dos son casi lo mismo, pues no, pero hay una diferencia, y eso lo voy a explicar en un momento, ¿ya? ¿Qué es el clan? El clan es una forma de organización a través de la parentela. Por ejemplo, en aquella época, imagínate, ¿no? Yo tengo 4 o 5 hermanos, digamos, y ellos son mi clan. ¿Y por qué los considero mi clan? Porque son familia directa mía. Así se forman los clanes. Cuando ellos dicen, oye, somos parientes. Oye, qué chévere, somos parientes. Ya, somos el clan. Oye, tú eres mi tío, sí, eres parte de mi clan. Oye, tú eres mi abuelo, sí, ya, eres parte de mi clan. Ese es un clan. Están formados porque son parentela. Y porque dicen que son descendientes de un ancestro que tienen en común. Aquí está el tótem. El tótem es un ancestro en común. Dicen, oye, hace miles de años, uno de, un, o sea, uno de nosotros llegó a esta comunidad, ¿no? Imagínate un abuelito en aquella época cuenta una historia a los niños y les dice, oye, hace muchos años llegó una persona a estas áreas y fue el primero que se asentó acá, luchó contra grandes bestias y gracias a su supervivencia nacieron hijos de él y nosotros somos descendientes de esos hijos, de aquel ancestro. Y todos maravillados escuchaban las historias de los abuelos y decían, oye, sí, entonces somos descendientes de un mismo ancestro. Sí, somos entonces un clan. Así es como ellos decían, ¿no? Oye, pero otra cosa más interesante, porque decían que el ancestro en común que tenían estaba representado en un ídolo de piedra. Ya, ellos tenían ídolos de piedra y les llamaban tótem porque decían que ese es el ancestro. Y los adoraban, los veneraban, hacían rituales a los ancestros. Entonces, ahí aparece la figura del ídolo de piedra del tótem, ¿no? Es muy importante ver ello. Bueno, pero antes de pasar yo al neolítico, tengo que explicarles la horticultura. ¿Qué cosa es la horticultura? La horticultura es aquella, digamos, es aquella forma económica en la que yo, por ejemplo, planto mi semilla afuera de mi casa, las planto, las riego, las cuido y me producen alimentos. Pero ese pequeño lugar donde yo he puesto mis semillas, que espero que tengan frutos, son solo para mí. Es mi pequeño huerto. Un huerto normalmente está al costado de una casita, o atrás de la casita, o adelante de la casita, no importa, pero está ahí adyacente y solamente funciona para la familia. Esa es horticultura. Aquí ya el ser humano comienza a entender de que al plantar semillas uno puede obtener comida, ¿ya? Porque la lluvia, o sea, agua de las lluvias más el abono, genera alimentos, ¿ya? Pero como les digo, se llama horticultura porque son pequeños huertos solo para el usufructo, o sea, para el beneficio de una familia.
En cambio, cuando veamos neolítico, vamos a ver que la agricultura es algo más que eso. Vayamos por partes. Neolítico. Nueva piedra, ya sabemos eso, les acaba de explicar hace un momento. Tiene una antigüedad de 7000 años antes de Cristo a 3000 años antes de Cristo. O sea, casi ya llegando a la invención de la escritura, ahí es donde termina la edad de piedra. Aquí en el neolítico surge un periodo llamado revolución neolítica. Aquí se da un cambio drástico en la vida del ser humano. Hay una revolución. La palabra revolución significa cambio drástico, un cambio total. El ser humano tiene que cambiar su forma de vida. ¿Y por qué lo va a cambiar? Porque se va a dar cuenta que es mejor producir alimentos y, criar animales para tener carne que irse a cazar animales o recolectar frutos de los árboles. Ya no, el ser humano se da cuenta, oye, puedo dominar la naturaleza, puedo sembrar mis propios alimentos, puedo criar mis propios animales. Entonces en esta revolución neolítica se da, digamos, la victoria, digámoslo así, del ser humano contra la naturaleza. Porque ahora pues controla en la naturaleza, digámoslo así. Miren lo que dice acá. Surge la revolución neolítica, donde el hombre pasa de ser nómada a sedentario. ¿Qué cosa es nómada y qué cosa es sedentario? Dos conceptos claves acá que tienes que entender claramente. Nómada significa aquel que va de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde quedarse. Los antiguos cazadores eran así. Homo habilis, Homo erectus, hasta incluso el Homo sapiens sapiens, eran cazadores nómadas. Ellos no tenían una casita donde quedarse, no. Bueno, algunos vivían en unas cuevas, pero era para protegerse del frío, ¿ya? Pero se movían constantemente porque como dependían de la caza, si la banda de mamuts que estaba ahí, que los veíamos en el horizonte, se iba, el ser humano los seguía. Los seguía porque sabe que es fuente de alimento. Entonces el ser humano no se quedaba en un solo lugar. Seguía la manada de animales y por eso era nómada. No tenía un lugar fijo. Pero cuando el ser humano descubre la agricultura y la ganadería, o sea, la siembra de alimentos y la crianza de animales, se dice, oye, ya no tengo necesidad para ir a buscar a los mamuts, porque puedo criar mis venaditos, hago que se reproduzcan y me como después a los más adultos y a los más chicos lo dejo crecer. Ya no tengo que ir a cazarlos, mira, puedo criarlos. ¿Sabes qué? Me quedo aquí. Le dicen a sus familias, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Nos quedamos aquí. Vamos a plantar semillas y a producir sus propios alimentos. Vamos a criar a nuestros animales y vamos a tener nuestras propias carnes. Y ya no nos movemos. Ahí entonces podemos decir que el ser humano se vuelve sedentario. La palabra sedentario significa aquel que se establece en un lugar. No, aquel que se queda en un solo lugar ya. ¿Me entiendes? Entonces, esta revolución neolítica, o sea, cuando el ser humano descubre la agricultura y la ganadería, entonces cambia su estilo de vida. Ya no es nómada, ahora es sedentario. Y es así, esa es la razón por la que surgen las grandes ciudades. Porque si el ser humano no se hubiera quedado en un solo lugar a vivir, a que poner sus huertos, a crear sus animales, no hubieran surgido las grandes ciudades. Ese es el inicio, ese es el origen de las futuras grandes civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia, etc. Así van a surgir. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el significado? El hombre se vuelve sedentario. De recolector pasa a ser ahora productor. Antes solo recolectaba frutos de los árboles, ahora produce sus propios frutos de los árboles. Ya no va tras ellos a buscar frutos, no, ahora los produce. ¿Ves qué es lo interesante de esto? ¿No? El ser humano descubre la agricultura y la ganadería. Bien. Otra cosa, a ver, entre las características principales de esta revolución neolítica o de este neolítico, hay ciertas cosas. Por ejemplo, la construcción de las primeras viviendas. Algunas viviendas hechas en tierra, ¿ya? Y algunas hechas sobre lagos. Que lo que es interesante, para poder crear esto, se las han ingeniado para poner estacas, incluso algunos de madera sujetadas con piedras para que
puedan tener casas encima de los lagos. A eso se les llama palafitos. Si buscamos imágenes en internet de palafitos, vamos a ver qué son esos, ¿no? Hay algunas civilizaciones que, bueno, algunas comunidades que todavía hacen esas cosas, ¿no? Pero esto es algo que desde hace millones de años ya, bueno, no millones de años, que estoy hablando, de hace miles de años atrás ya se hacía. ¿Está bien? Entonces esos son los palafitos. Bien, el ser humano se vuelve aldeano. Claro, ya vive en aldeas. O sea, ya como les digo, ya no se mueve ya, se queda en un solo lugar. El primero, digamos, se considera una primera civilización naciente, es Mesopotamia, que también va a haber un tema aparte más adelante sobre eso, la primera civilización en el mundo. Aparece la agricultura, como les decía, ¿no? Aparece la agricultura. Lo primero que se va a cultivar son el trigo y la cebada. El trigo y la cebada, ¿no? Entonces, también la agricultura es desarrollada gracias a que ellos, bueno, descubren técnicas agrícolas muy importantes como canales de regadíos. Los canales de regadío se hacen así. O sea, digamos que yo vivo un poquito alejado de un río y yo sé que yo necesito agua para echarle a mis tierras para que produzcan alimentos. Entonces, para ya no estar todos los días yendo hasta allá a sacar agua, venir, sacar agua y de nuevo venir, entonces creo un canal para que me traiga agua solito hasta mi vivienda. ¿Cómo creo el canal? Pues hago con mis instrumentos, comienzo a crear surcos, ¿ya? Y esto va a generar de que del río venga agua hasta cerca de mis huertos y ya saco agua de ahí, pues. Esos son los canales de regadío, que más adelante poco a poco se van a ir desarrollando. Eh, Primeras civilizaciones en cercano oriente, en el oriente, en Asia, netamente, ahí es donde surgen las primeras civilizaciones, ¿no? Surge, por ejemplo, ya sabemos, Mesopotamia. Ahora, también surge la propiedad privada y la sociedad comienza a dividirse en clases. Acá sí hay que entender de que surge la propiedad privada y esto genera división de clases, de aquellos que tienen tierras y aquellos que no tienen tierras. Por ejemplo, imagínate, un grupo llega a un lugar y dicen, oye, esta tierra está desafitada, pero esta tierra puede ser nuestra casa. Crean sus casas, ponen sus huertos, ponen a sus animales a criarse ahí y viven. De ahí llega otro grupo y ese grupo no tiene tierras donde quedarse. Entonces, como no tienen tierras y están con hambre porque si no se mueren, entonces aquellos que sí poseen tierras le dicen, oye tú, que eres nuevo y yo sé que la estás pasando mal, ¿qué te parece si trabajas mi tierra? Pues trabajas mi tierra y de ahí yo te doy algo para ti y lo demás se queda para mí. Entonces el otro piensa y dice, claro, pues puedo trabajar su tierra, puedo conseguir mis alimentos para mi familia y ya él también pues tiene sus alimentos. No es como que algo prestado y ya está. Pero si se dan cuenta, aquí es donde surge la propiedad privada, porque hay algunos que dicen, oye, ya, puedes sembrar ahí, pero lo que tú cosechas, lo que tú cosechas también es mío, ¿ah? Porque esa es mi tierra, no es tu tierra, es mi tierra. Porque yo llegué primero, porque yo la cuidé, yo la ambienté todo. Ambientar significa yo le eché abono, fertilizantes. Yo es el dueño de esa tierra. Entonces, si tú quieres algo, trabaja ahí la tierra y te ganas tu parte y yo obtengo también mi ganancia, ¿ya? Porque yo soy dueño de esa tierra. Entonces, cuando ya surgen las personas que dicen, oye, eso es mío y no tuyo, eso significa propiedad privada, ¿ya? Así es como surge la propiedad privada. Entonces aquí ya surge la sociedad dividida en clases, pues aquellos que no tienen, que van a ser la clase baja más adelante, y aquellos que sí tienen, que van a ser la clase alta, pues la nobleza de las futuras sociedades. Bien, eso en realidad ha sido todo el tema de la prehistoria. En realidad creo que bueno, se ha entendido bien, si necesitas verlo de nuevo no hay problema, pero vamos a pasar a la resolución del boletín porque no podemos quedarnos sin ello. Bien, entonces, vamos a ir a las páginas número 139 y 140, ¿ya? 139 y 140.
Para ello yo aquí tengo mi resolución y recuerden que yo la resolución simplemente no lo voy a leer. Yo voy a explicarles el por qué he puesto eso. ¿Ya? Bien, el primero de ellos dice, ¿qué es la prehistoria? Como ya sabemos, la prehistoria significa aquella etapa del ser humano antes de la invención de la escritura, ¿no? Como yo he puesto acá, es el periodo de la vida del hombre desde que aparece en la Tierra hasta que descubre la escritura en el año 3000 a.C. aproximadamente. ¿Qué significa el paleolítico? Fácil, paleo es antiguo o viejo y lítico es piedra. Significa piedra antigua. 3. ¿Qué es el mesolítico? Meso, entre o en medio de. ¿En medio de qué? De piedras, pues, ¿no? Lítico. Entonces, periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. O sea, está entre esas dos piedras, ¿no? En el paleolítico y el neolítico. Ahí está. 4. Dice, escribe 2 características del mesolítico. Sabemos que hay varias características del mesolítico, pero quiero acá distinguir 2 cosas. Uno, que se extingue la megafauna. Ya hemos visto que debido al cambio climático, que pasamos del Pleistoceno, la era del hielo, al Holoceno, que es la era del calentamiento, las grandes bestias, los grandes animales, se extinguen. Se extinguen porque, bueno, pues cambia el clima y muchas de esas especies van a desaparecer. Entonces, se extingue la megafauna debido al cambio climático. 4. Aparece la horticultura y el clan. ¿Se acuerdan? La horticultura, ¿no? Sembrar alimentos en un pequeño huerto, solo para la familia, algo pequeño. Y el clan es aquella, pues, aquella forma de organización por familia, ¿no? Por parentesco, ¿no? Algo que me ha hecho acordar esta pregunta es que tenía que explicarles la agricultura. ¿Cuál es la diferencia entre horticultura y agricultura? Ya, horticultura es sembrar en pequeños huertos. En una pequeña casa, al costado tiene su pequeño huerto. Es pequeña la tierra, solo para el usufructo de la familia. Y la agricultura es cuando ya surgen grandes sociedades donde hay bastantes casas ya viviendo, es una ciudad entera. Y ellos dicen, oye, ¿saben qué? No hay espacio pues para poner acá huertos, pues tenemos que poner casas porque acá va a vivir tal. ¿Y ahora dónde van a poner los huertos? Afuera de la ciudad. Pero ya no son huertos, pues. Son extensiones grandes de tierra. Son grandes. ¿Y para el usufructo de quién? O sea, para el beneficio de quién? De toda la sociedad. Ya no solo de una familia. Es todo un campo abierto donde se va a sembrar productos para toda la ciudad. Esa es agricultura. O sea, digamos, es como la horticultura, pero en extensión, más desarrollada, más grande. Esa es la diferencia entre horticultura y agricultura. Bien, ahora dejando en claro esa duda, porque no quería dejarlo pasar, vamos a seguir. Dice, trabajando en clase, explica con sus propias palabras los siguientes términos. El primero es tótem. Tótem, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Es el ancestro que tenían pues los antiguos seres humanos. Decían, no, ese ancestro en común que tenemos todos está ahí representado en ese ídolo de piedra. Ahí está. Entonces, ahí yo he puesto figura de piedra que representa a un ancestro mítico. Eso es el tótem. Siguiente, horticultura. Ahí claramente lo que he puesto es claro. Mira, cultivar a escala menor en pequeños huertos. A escala menor, solo en huertos. Eso es horticultura. 3. Megalítico. El megalítico, ¿qué cosa es megalítico? Es realizar esculturas de una sola piedra de gran tamaño. Mega significa grande, lítico, piedra. Entonces megalito significa, una escultura de una sola piedra gigante que yo la he tallado y la he convertido en un ídolo, digamos, de piedra. Ese es un megalítico, o megalito también, megalito. Microlítico o microlito. Si mega es grande, micro es pequeño. Entonces, realizar esculturas en piedras de pequeño tamaño. Como las Venus de Willendorf, por ejemplo. Las Venus, esas estatuillas
esas estatuillas que representaban a la mujer y que representaban la fertilidad, esas son, por ejemplo, son esculturas microlíticas. Acá creo que tengo una imagen sobre ello. Esta es la Venus de Willendorf, que representa la fertilidad. Ese es un arte microlítico, una piedra pequeña. Y representa a una mujer. Podemos ver por los senos ensanchados, el vientre ensanchado. ¿Y por qué está representada así? Porque recuerda que la mujer, pues, es la productora de la vida, de la fertilidad, ¿no? Ella representa la fertilidad. ¿Está bien? ¿Y por qué la adoraban? Para que, pues, haya más reproducción de los seres vivos, para que no se extinga la especie, ¿no? Es por esa razón. Bien, acá estamos en clan. ¿El clan qué cosa es? El clan es un grupo de individuos que comparten un mismo origen o ancestro en común, ¿ya? Entonces, ya sabemos lo que habíamos visto hace un rato. El clan es un grupo que están juntos porque pertenecen a una misma familia o son parientes, ¿no? Bien, vamos con el siguiente. Escribe 7 actividades que los hombres de la imagen están realizando. Ahí, como vemos, hay bastantes actividades que se realizan. Vamos a ver unas cuantas. Yo, por ejemplo, he puesto pinturas rupestres, una de ellas porque estamos viendo acá que el ser humano está representando, pues, su arte de cacería, pues, como habíamos visto. También la cacería de animales, sí, porque se está cazando aquí a un venado, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un alce. Bueno, pero están cazando animales. Esa es la idea. Recolección de frutos. La recolección de frutos se está dando aquí. Como vemos, la recolección solo de los frutos. Pesca. Pesca lo podemos ver al fondo, ¿no? En la última parte. Cocción de carne o cocinar la carne es lo que estamos viendo aquí con estos hombres que están reunidos. El tallado de las herramientas también. Aquí están tallando, por ejemplo, la piedra para poder sacarle filo y utilizarlas como herramientas de cacería. Y el cuidado de los niños es algo muy importante esto, porque el cuidado de los niños es digamos, el factor que hizo que sobrevivamos, pues, ¿no? Porque el cuidado de los niños que estaba solamente dedicado a las mujeres, sí, porque en ese tiempo, pues, la división del trabajo era así, que el hombre cazaba, recolectaba, o también, pues, algunos recolectaban, pero la mayoría de las mujeres se encargaban de recolectar algunos frutos, pero especialmente también del cuidado de los niños. Del cuidado de los niños. Entonces era, digamos, una labor, pues. Es una labor cuidar niños, o sea, no es cualquier cosa. ¿No? Cuidar niños es una labor ardua en sí. Y hay que tener bastante paciencia para ello. Pregúntale a tu papá o tu mamá, durante esta cuarentena te están cuidando bastante y creo que lo están haciendo muy bien, me imagino. Pero bueno, eso es, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues la supervivencia del ser humano se pudo dar también, ¿no? Vamos con las preguntas con alternativas. La primera de ellas dice, ¿el hombre de Neandertal es considerado como homínido avanzado porque posee un lenguaje articulado? Bueno, es una pregunta de San Marcos del año 2004. ¿Por qué, digamos, no considera a los demás, a pesar de que usar el fuego ya se había descubierto? Es que eso lo hace Erectus, pues no lo hace Neandertal. Claro, Neandertal ya conoce eso, pero no es, digamos, no es una característica que recién se descubra. Aquí, ya si se posee un lenguaje articulado, es más avanzado, su cerebro es más grande y articula mejor las palabras. 2. El Homo sapiens neanderthalensis surgió paleolítico inferior, medio o superior, porque recuerden que estamos dentro del paleolítico, ¿no? La respuesta ahí es el paleolítico medio, porque ahí es donde surge Homo neandertal. Eso fue pregunta de San Marcos del año 2001. Vamos con la 3. La extinción de la megafauna debido al cambio climático ocurrió... ¿En dónde ocurrió la extinción de la megafauna? En el Mesolítico, ¿no? Aquí ya estamos pasando del Pleistoceno, la era del hielo, al Holoceno, que es la era del calentamiento. 4. Dice, Homo erectus se caracteriza porque, ya, creo que arriba lo había resuelto, ¿no? Cuando comenté que Homo erectus sí descubre el fuego. Ahí está, el A. Vamos con la 5. Animal que se extinguió debido al cambio climático. Bueno, todos los demás que vemos existen en la actualidad, son producto de ese cambio climático, pero el mamut ya no existe, pues el mamut
es extinto, no vemos un mamut corriendo por ahí por las praderas, ¿no? Eso es. 6. El arte rupestre se asocia culturalmente a quién, o sea, quién es el que crea el arte rupestre, quién es el primero que pinta en las cuevas, en las cavernas. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Aunque algunos dicen que posiblemente Homo neandertal ya lo hacía, pero aún eso todavía está por verse, ¿ya? Pero recuerden que hasta estos tiempos, se sabe que Homo sapiens sapiens es el que crea pues, el arte rupestre. No significa que sea eso así para toda la vida. De repente la ciencia avanza, se hacen nuevos descubrimientos y cambia la cosa. De eso, recuerden, se trata de eso la ciencia. Avanza así cada vez, ¿no? Nuevos descubrimientos. 7. Periodo de transición entre el Paleolítico y Neolítico. ¿Cuál es el periodo de transición entre el Paleolítico y Neolítico? Está en medio, está Mesolítico, pues, ¿no? Ahí está, la A. 8. ¿El arte rupestre consistía en qué? ¿Realizar pinturas en el interior de las cuevas? Claro. Es la única que creo que vale, porque acá la dice realizar pinturas en el interior de los castillos. No existían castillos pues, en ese tiempo. 9. El Homo sapiens sapiens vivió en el periodo... ¿En qué periodo Homo sapiens sapiens? Homo sapiens sapiens... Ay, perdón, no, creo que lo estaba leyendo mal. El Homo sapiens nada más. Así a secas, cuando se llama Homo sapiens a secas, se está refiriendo a Homo neandertal, ¿ya? Homo sapiens sapiens sí es Cromañón. Entonces en este caso se está refiriendo a Neandertal y Neandertal surge en el Paleolítico Medio. Y por último, y no el menos importante, dice, los logros más importantes del Paleolítico son los referidos a qué. ¿Qué es lo más característico del Paleolítico? Aquí en ese periodo se da la elaboración de las herramientas con hábiles y la utilización del fuego con erectus, ¿no? Porque esto de la capacidad de supervivencia del arte rupestre, eso es mucho más adelante, ¿no? Domesticación de plantas y animales, eso se da en el Neolítico, ¿no? Descubrimiento de arco y flecha, eso más adelante. Eso podría ser, pero la cerámica, eso surge más adelante todavía. Surgimiento del lenguaje y las aldeas más adelante. Entonces la única que tiene características del Paleolítico es la elaboración de herramientas y el descubrimiento del fuego. Es lo único. Bien, creo que hasta acá debería ser entonces la clase. No hay más que decir. Yo realmente estoy contento que muchos de ustedes están pudiendo entrar a las clases, las están viendo en línea. Es muy interesante los temas que los profesores están subiendo al YouTube y también a la plataforma del colegio. Les sugerimos que sigan así. Durante este periodo de cuarentena, en realidad no sabemos hasta cuándo podamos volver a vernos. En realidad, es más que nada por su seguridad, es cierto, sí, por la seguridad de nosotros también, ¿no? Porque ante esta pandemia, pues no podemos salir así nada más. Esperamos que le den un buen uso a todos los materiales que vamos a ir subiendo. Yo hasta acá me quedo con ustedes. La siguiente clase será entonces mañana mismo en la plataforma del colegio, igual lo van a poder observar. Cuídense y eso es todo conmigo. Adiós.